Que el Señor bendiga tu vida en esta tarde. Queremos iniciar por ahí con lo que es la tercera sesión de lo que es Ministerio de Educación Cristiana. Hago una recapitulación breve de lo que hemos visto en el 2020. Ya tienes por ahí los videos de alguna manera, solamente quiero ubicarnos dentro del espacio en el sentido de los temas que estamos desarrollando. Ya que viste la primera sesión, en la primera sesión mencioné que había 4 cosas que quería tratar durante esta clase o este módulo de Ministerio de Educación Cristiana. La primera cuestión por ahí que comparto contigo y compartí en el primer video fue acerca de ese Ministerio de Educación Cristiana, trazando la línea desde lo que eran los apóstoles o esa enseñanza que Jesucristo había dejado en manos de los apóstoles, hasta lo que era la educación cristiana más o menos en nuestro tiempo, es decir, cómo esta fue avanzando a lo largo de la historia, personajes de alguna manera importantes que participaron y cómo se aplicaba esa educación cristiana. En la segunda sesión que vimos también, que está por ahí ya cargada, que seguramente ya viste para llegar a esta tercera sesión, hablábamos acerca de los elementos de esa educación cristiana, es decir, elementos necesarios como el Espíritu Santo, como el maestro, el alumno, el entorno educativo, etcétera, etcétera. Algunas cuestiones relacionadas con esto que también nos metimos a profundidad en algunos sentidos, desde el punto de vista bíblico en algunas de estas cuestiones que ahorita acabo de mencionar. Mencioné en el primer video de este módulo que la tercera sesión iba a entrar a lo que era la administración dentro de la educación cristiana. ¿Por qué esta parte es importante dentro del Ministerio de Educación Cristiana? Porque el Ministerio de Educación Cristiana es un ministerio que tiene que ver también con una buena administración de los recursos que éste posee. Esto va a depender mucho de las iglesias, como lo dije en los videos anteriores. Las iglesias que son pequeñas tal vez cuentan con menos recursos, pero tienen recursos que son administrables, al igual que las iglesias que van creciendo también tienen recursos que tienen que hacer un buen uso de esos recursos para lo que es la educación dentro de la iglesia de una forma adecuada. Alguien preguntaría tal vez, pastor, ¿y dónde estamos ubicados la primera iglesia bautista de Durango? Yo creo que tendemos más a ser una iglesia pequeña que a una iglesia grande. Cuando hablo acerca de una iglesia grande, estoy hablando de una iglesia posiblemente de más de 200, 300 personas, en la cual existen varios aparatos dentro de ella educativo, desde institutos, departamentos, que nosotros tenemos algunas cuestiones, vamos creciendo hacia allá, pero no tenemos todo lo que una iglesia ya desarrollada creo que puede tener. Vamos en ese pleno desarrollo. Tampoco puedo considerar de alguna manera un ministerio de una iglesia pequeña, porque en la iglesia pequeña básicamente hay pocos integrantes dentro de la iglesia que sirven. En nuestra iglesia, por lo menos si contáramos todos los que participamos dentro de la educación en las áreas que ésta tiene, no sé, posiblemente a lo mejor estamos más de 25 personas o 30 involucradas dentro de esa educación en diferentes segmentos. Por eso digo que creo que tendemos más hacia la iglesia pequeña, pero vamos en desarrollo hacia lo que es la iglesia grande, pero cualquiera de las dos se supone que tiene administración dentro de esos recursos que Dios le ha provisto. Déjame menciono, voy a poner en el pizarrón algunas de las cuestiones que son administrables. De todos los elementos que vimos en la sesión pasada, hay uno que solamente no podemos administrar, más bien Él nos usa para servir, que es el Espíritu Santo, con los dones, las habilidades que ha puesto a nuestro alcance, para que éstas podamos desarrollarlas, para que Dios pueda ir guiando nuestras vidas de alguna manera, para que nuestra vida pueda ser fortalecida y podamos edificar la iglesia a través de los dones que Él ha establecido en nuestras vidas, a través del conocimiento que nos ha dado, la preparación que hemos tenido. Entonces, básicamente, quiero compartir contigo que en esa educación, como digo, la educación es administrable y tiene elementos candidatos para ser administrados. No voy a entrarle ahorita de lleno a todo lo que es la administración. Hay un módulo que posiblemente dentro de algunos meses, estamos viendo dentro de los primeros meses, que se llama Organización Educativa en la Iglesia. Y allí estaremos viendo más a profundidad algunas cuestiones ya prácticas en esa administración, pero hoy quiero ver solamente un panorama para que podamos entender que dentro de esa educación en la iglesia necesitamos una buena administración para que el recurso, poco o mucho que podamos tener en lo económico, en materiales, personal, alumnos, etcétera, etcétera, podamos hacer lo mejor posible
y que podamos dar un buen resultado dentro de ello. Ahorita no voy a estar hablando mucho acerca de lo que es la planeación y varias cuestiones que, como dije, estaremos viendo dentro de una próxima módulo completo, toda esta parte de esa organización educativa, porque ahí sí estaremos dividiendo algunas cuestiones en segmentos y cómo esos segmentos son involucrados dentro de la educación para lograr conseguir los fines que la educación busca. Recordar el primer módulo que estuvimos tocando hablaba acerca de esos fines, que es la preparación para el reino. La educación cristiana nos prepara para vivir en el reino de Dios y que ese reino pueda ser una realidad en nuestras vidas y ese reino pueda ser compartido a la gente que hoy no es parte de ese reino. Por lo tanto, amado hermano, es parte de lo que hoy estamos compartiendo, entonces esos elementos administrables. Déjame pongo algunos de estos en el pizarrón y desarrollo de forma general algunos de estos que ahorita compartiré aquí con ustedes. Por ejemplo, dentro de esos contenidos administrables, uno de ellos sería los alumnos. Cuando hablamos acerca de los alumnos, hay una administración aún de ellos en el sentido de, recordemos, la administración básicamente nos ayuda para poder ubicar cada cuestión en su lugar, de tal manera que cuando hablamos de los alumnos, una iglesia cuenta con un alumno a lo mejor desde algunos días de nacido, con una persona a lo mejor de 90, 95, raro aquel que brinca los 100 años, pero esos alumnos de alguna forma son administrables en el sentido de qué grupo corresponde, lo que se les enseñará dentro de esos grupos, cuáles son los objetivos que se buscan dentro de los alumnos que se pueda alcanzar. Hace tiempo veíamos esto que era el perfil también de ingreso a una iglesia, cómo llega una persona que viene llegando a una iglesia sin conocimiento previo acerca de la Biblia, sin conocimiento de Jesucristo, sin haber formado parte de una congregación. Y básicamente no solamente ellos, sino también una parte es qué es lo que se busca que esa persona puede ir adquiriendo a lo largo de la estancia dentro de la iglesia, qué se busca que esa persona pueda aprender y pueda salir como un perfil de egreso, si se puede llamar de esta manera, es decir, algunos elementos que se irán uniendo a la vida de esa persona para que forme parte de su vida cotidiana. Cuando hablamos de los alumnos, pues en una iglesia se tienen en la mayoría de las ocasiones listas de sus alumnos. ¿Para qué son? Ya estaremos viendo más adelante también. Esas listas no sirven para dar, o bueno, la intencionalidad de ellas no es para crear una matrícula de decir tenemos tantos alumnos y regodearnos por esa cuestión o preocuparnos porque no hay alumnos en el sentido de números. Tristemente a veces queremos manejar la iglesia como manejamos o se manejan algunas instituciones educativas. Es decir, a una institución educativa de forma normal en nuestro mundo le preocupa el alza de los números o la baja de los números por motivo de lo que percibe a través de ellos. Para la iglesia realmente estas listas son administrables en el sentido de el maestro supone que puede hacer algo con esas listas en una función de cuidado sobre esa gente, etcétera, etcétera. Por eso hablamos acerca de esa administración de ese recurso que se llama alumnos. Y cuando la iglesia no maneja bien esa administración en los alumnos, pues estos pueden abandonar la educación en el sentido de ya no interesarles el seguir aprendiendo, el seguir creciendo, el seguirse educando para lo que habíamos dicho que sería para el reino de nuestro Dios. Entonces básicamente, amados hermanos, esto es parte de una de las cuestiones. ¿Qué otra cosa más? Pues otro de los términos por ahí que también entendemos que es administrable serían los maestros. Toda iglesia, a mí me parece, por lo menos que he conocido, cuenta con una plantilla de maestros. No todos los alumnos están metidos dentro de un mismo grupo, por lo tanto, cuando hablamos de esa administración de esos maestros, es saber básicamente con ese recurso que Dios nos ha dado, que son esas personas, qué podemos hacer y dónde cada una debería de estar en la preparación de ellos, en dar cursos que puedan ayudarles para que de alguna forma ellos puedan seguir creciendo básicamente y puedan ser de mejor bendición o de más bendición hacia la gente que ellos comparten los contenidos, la enseñanza semana tras semana. Cuando hablamos acerca de esos alumnos, cuando hablamos acerca de esos maestros, son cuestiones que se administran. Hay iglesias que a lo mejor hay más maestros de los que quisieran, entonces poder saber quién de ellos son las personas más adecuadas, más aptos para el ministerio. Y saber también que algunos de ellos, pues básicamente, aunque quieran ser maestros, tal vez no tienen las habilidades para hacerlo. Entonces, ¿cómo poder administrar todo esto? Porque son recurso administrable.
Cuando hablamos de la economía, cuando hablamos de la administración, mucha gente la relaciona con la economía. Yo creo que la economía es lo último que se administra. No quiero decir que demerito esta parte dentro de una iglesia, sino a mí me parece, y he estado en iglesias que no cuentan con un recurso como una iglesia que tiene posibilidades económicas, pero pueden hacer la misma obra a través de la disposición de las personas para trabajar en esa educación cristiana dentro de una iglesia como maestros, algunos de ellos con niños, algunos de ellos con jóvenes intermedios, con adultos, con ancianos. Es decir, se dan varias cuestiones dentro de esa educación y se administra a final de cuentas esos maestros. ¿Qué otra cuestión más puede ser administrable o es candidato para la administración dentro de la educación cristiana? Pues básicamente lo que serían los contenidos. Los contenidos es algo que la iglesia también busca entender, qué tipo de contenidos y hasta dónde puede abarcar esa educación, cómo se forman algunos grupos dentro de ello. Nuestra iglesia pues básicamente no manejamos contenidos estructurados por nosotros completamente, pero por lo menos sí analizamos la educación, de esos contenidos en el sentido de lo que las editoriales nos ofrecen, y algunas de ellas pues hemos dejado en algún momento de consumir algún material porque no son los contenidos a nosotros nos parecen los adecuados, y cuando hablamos de esos contenidos, pues cada grupo qué es lo que debería estar aprendiendo, hasta dónde llega cada uno de ellos. Un ejemplo de ello, ¿no? En nuestra iglesia hay un grupo que se llama Nuevos Creyentes, y tienen un punto de partida y tienen un punto de final, es decir, ¿qué queremos buscar desde ese punto de partida hasta el final? Y podemos estar estructurando a través de unidades, a través de módulos dentro de esa educación, lo que son esos contenidos, la dosificación de ellos, lo que tendrían que ver y cómo estos pueden impactar la vida de la persona, y qué es lo que buscamos que al final alguien pueda tener cuando salga de alguno de este tipo de cursos. Ahora, cuando hablamos de los niños, los adolescentes, los adultos, los jóvenes, manejan también de alguna manera esos contenidos. Como dije, no lo estructuramos nosotros, pero buscamos preparar a esa gente a través de algunas áreas en su vida, a través de los contenidos adecuados para enfrentar el diario vivir que ellos tienen día con día, ¿no? Cuando hablamos también básicamente de esto sería el entorno de esa educación. Entorno. Y en ese entorno, cuando hablamos del entorno, es los materiales con los que contamos dentro de la iglesia, lo que serían los lugares donde se imparte la educación, qué es lo que buscamos tener de una manera más adecuada para que esa educación pueda fluir de una mejor manera, es decir, conseguir todos los insumos que la educación requiere. Y a veces tristemente pues esta parte también la olvidamos, es decir, creemos que no es necesario, no invertimos mucho en ello. Creo que la iglesia donde hoy formamos parte es una iglesia que ha estado invirtiendo en los últimos años básicamente un poquito más en esta área de educación cristiana. ¿Para qué? Pues para que los alumnos puedan sentirse más cómodos, puedan aprender mejor, puedan tener el deseo de estar y puedan, ¿por qué no?, de alguna manera interesarse aún cada vez más por esa educación que la iglesia imparte. Y esos entornos ayudan mucho, porque un mal entorno pues hace de alguna manera que la gente no quiera del todo estar ahí, y no porque seamos comodines, sino porque algunos de ellos no se dan de la mejor manera. Por ejemplo, uno de los salones grandes que aquí tenemos para utilizar es el segundo salón social. ¿Sabes por qué no lo utilizamos? Por el ruido que producen el tráfico vehicular, en particular los camiones que se paran por el lado de Luna, y que el ruido que producen es demasiado, de tal forma que se interrumpe esa educación que está dando por los continuos claxon que suenan, el motor, el escape y todo lo que hay, pues básicamente todo esto. Entonces, todo entorno es administrable. ¿Qué implica esa administración de ese entorno para poder tener una educación de más calidad, para poder conseguir los objetivos de esa educación con los alumnos, con aquellos que están siendo educados? Y pues todo esto, como dije ahorita, estos son parte de algunos de ellos, hay muchos más tal vez, pero son básicamente de algunas cuestiones que se administran. Ahora, una de las cosas que no podemos administrar, y lo mencioné hace rato, tiene que ver con el Espíritu Santo. Más bien Él nos usa a nosotros, no nosotros lo usamos a Él, sino Él usa de nuestras vidas con los dones, habilidades, experiencia de vida también que algunos hemos tenido, y esto Dios lo usa para bendición en nuestras vidas.
Ahora, cuando hablamos acerca de esto, es necesario entender pues que la administración, todos estos son candidatos para ser administrados, es decir, estas cuestiones que están aquí enfrente, estos elementos son candidatos para ser administrados. Ahora, mucha gente cree que a veces la administración básicamente está peleada dentro de la iglesia, ¿no? Es decir, la iglesia no requiere administración, sino lo que requiere es dejarse guiar por el Espíritu Santo para que haga la función que Dios le ha encomendado y varias cuestiones más. Yo podría decirte lo siguiente: la Biblia, aunque no es un libro de administración, contiene muchos de los principios administrativos que en algún momento son esenciales no solamente dentro de la iglesia, sino son a veces necesarios también, o se toman de ahí para aplicarse en la vida actual, ni siquiera en la iglesia, sino en la vida cotidiana de alguna forma que tenemos nosotros. Bueno, la mayoría de ustedes sabe, yo estudié la licenciatura en Administración de Empresas, o soy LAE, licenciado en Administración y de Empresas en particular, pero cuando hablamos acerca de esta carrera que yo cursé, una de las cuestiones que se enseñaba mucho ahí son algunos principios de administración. Y para mi sorpresa fue que cuando yo estaba cursando esta carrera, algunos principios que se supone Fayol y otros pues de alguna forma pensadores de la administración moderna de 1900, algunos de ellos, entonces hablaban acerca de que ellos descubrieron algunos, ¿cómo llamarles?, principios administrativos, como la delegación de autoridad, como la división del trabajo, estudios, tiempos, movimientos, etcétera, etcétera. Y se supone que ellos descubrieron esta parte, o sea, ellos lo introdujeron, ellos fueron los pioneros dentro de estos términos. Y cuando yo estaba escuchando a mis maestros de estas teorías administrativas dentro de la universidad, pues de verdad yo no podía quitarme de la cabeza en algunas de estas teorías algunos pasajes de la Escritura que hace más de 2000 o 3000 años, pues de alguna forma algunos de estos principios ya se aplicaban dentro de la Escritura. Más adelante estaremos viendo parte de esos principios. ¿Y a qué me refiero? Pues si la Biblia contiene estas cuestiones administrativas, esas cuestiones administrativas, por lo tanto, pueden ser aplicadas a toda la iglesia en todo sentido, en la educación, en lo que es mobiliario, en lo que es programas, lo que es cultos, lo que es cada ministerio de la iglesia, pues básicamente podría ser administrado en la mayoría de los casos porque tienen elementos administrables. Entonces, básicamente, amado hermano, la propia Biblia nos habla acerca de una creación y el Dios que tenemos es un administrador por naturaleza que nos enseña de alguna forma esa administración al creyente por medio de su propia palabra. Mira, tengo algunos ejemplos que me gustaría compartir contigo porque creo que si voy a hablar de la administración dentro de la educación, necesito primero montar las bases bíblicas acerca de esa administración que podemos encontrar en la palabra de nuestro Dios, es decir, procesos administrativos que están ahí, no los invento yo, no los saco yo, están ahí básicamente. De alguna forma, cuando tú lees la Biblia, es imposible no notar algunas de estas cuestiones administrativas que ahí están, es decir, podemos encontrar estos procesos administrativos desde aún en algunas cuestiones, por ejemplo, como pues la creación. ¿A qué me refiero con estos procesos administrativos? Es decir, lo que es la administración monta una base para que otra parte se monte sobre de ella y otra sobre de ella, es decir, va administrando de tal forma que hay una plataforma y todo lo demás se va montando sobre de ella. Cuando hablamos de la Biblia, amado hermano, y la creación en particular, el Génesis nos habla acerca de un proceso administrativo bien elaborado, pues Dios lo hace a final de cuentas, por eso digo bien elaborado, no como tal vez mucha gente en nuestro mundo en algún momento llega a pensar, es decir, que somos obra de la naturaleza, que llegamos aquí por el destino, por algunas partículas que se conjuntaron y dieron vida y bla, 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 muchas cuestiones realmente, eso sería improbable, o sea, improbable en todos los sentidos, hablando en probabilidad sería imposible. Y lo que entendemos es que la creación es un proceso desarrollado por Dios y en ese proceso de creación pues encontramos una administración. No sé si has notado, pero Dios aplica alguna de estas cuestiones, es decir, no comienzas, bueno, te has preguntado, más bien te hago esta pregunta, ¿por qué no comienza haciendo al ser humano? ¿Por qué no comienza haciendo los animales? ¿O por qué no comienza haciendo los peces?
porque Dios tenía en ese proceso administrativo una buena administración de estos elementos que compondrían lo que es la creación. Por lo tanto, comienza con lo básico y cada uno de esos días va trabajando algunas cuestiones dentro de la creación que servirán para montar la base siguiente, de tal forma que en el sexto día Dios crea al hombre cuando ya está todo el entorno para que el hombre esté sobre él. Ahora, no solamente esto, hay algunas palabras que a mí me fascinan en la escritura, en el libro de Génesis, cuando Dios acaba cada día, no sé si has notado, pero dice, cada uno de ellos dice, y Dios vio Dios, que era bueno. ¿Has notado esto? Día 1, día 2, día 3, es decir, cada uno de esos días el Señor dice, vio que era bueno. ¿Cómo le llamas a esto de alguna forma? Pues básicamente se llama una evaluación diaria. Cuando hablamos acerca de una evaluación, es decir, volteas hacia atrás lo que has hecho y eso que has hecho puedes analizarlo para llegar a una conclusión, si eso salió bien o salió mal. El Señor mismo parece estarse evaluando en cada uno de los días, de tal forma vio Dios que era bueno. Y cuando llega el hombre en el sexto día aparece algo que va por encima de lo demás, porque no solamente dice que era bueno, sino lo que dice es que era bueno en gran manera. Y cada uno de esos días, como digo, el hombre requería de alguna forma el alimento, por eso no pone al hombre primero, sino va en consecutivo, en una administración. Cuando hablamos de una buena administración, se van montando bases para que esas bases se vayan montando lo subsecuente o lo que va a continuación de ello. Cuando esto no se da de esa forma adecuada, básicamente es un desastre, no hay una administración en ningún sentido. ¿Por qué fracasan algunos negocios? ¿Por qué algunas iglesias también tienden a caerse en algún momento? Porque no hay una buena base para montar todo lo que viene después de ello. Y cuando no hay una buena base, lo que sucede es que está tendiendo de un hilo. Y en cualquier momento se puede derribar todo aquello que se ha construido porque no hay una buena administración de ello. En la creación, pues lo que podemos ver es esto, un proceso administrativo en el que Dios va desarrollando. Ahora, ¿qué es la administración básicamente? Pues es un conjunto de reglas, de elementos que se van montando, de sacarle provecho a aquellas cuestiones que se va haciendo con anterioridad para poder llegar a los resultados obtenidos, que básicamente es lo que encontramos en esa creación. Los días anteriores sirven, y Salmos nos dice que el hombre fue la corona de la creación. Pues básicamente lo que dice en algún sentido Salmos es que el hombre de alguna forma es la cereza dentro de esa creación que Dios había establecido, porque todo Dios lo hace de alguna forma para sí mismo, pero también para que el hombre pudiera habitar este mundo sin tener un problema con la alimentación, con todo lo que Dios había creado ya antes para que él subsistiera. Ahora, no solamente esto, si podemos notar, amado hermano, también encontramos una administración aún en las personas. Ya no en la creación, sino voy a otro evento dentro del libro de Éxodo. Y cuando hablamos del Éxodo, esta creación básicamente tiene que ver, esta administración tiene que ver con personas. ¿A qué nos referimos con esto? La escritura es clara y nos dice que en el libro de Éxodo, cuando salen de esa nación de Egipto hacia la tierra prometida, eran 600,000 varones, sin contar ni mujeres ni contar tampoco niños, es decir, 600,000 varones solamente. He mencionado yo en alguna prédica esto y he dicho que yo calculo, por lo menos, yo no estuve ahí ni tampoco he investigado del todo, pero calculo por lo menos 2 veces más esa cantidad, es decir, esas 600,000 más otras 600,000 más otras 600,000, que estaría dando un aproximado por lo menos casi de 2 millones de personas, 1,800,000 por ahí más o menos. ¿De dónde saco esos datos? Pues cuando habla acerca de contar varones, es decir, no mujeres ni niños, sino varones en particular, se consideraba alguien varón ya casado, posiblemente la mayoría de ellos en una etapa adulta. Si cada uno de esos hombres fuera casado, que es la realidad que encontramos, me parece, para esto, estamos sumando esos 600,000 mujeres. Y los judíos, amado hermano, los hebreos en ese momento no tenían planificación familiar. Tú recuerdas que a los niños empiezan a exterminarlos en el tiempo de Moisés con la intención de que el pueblo no se hiciera más fuerte de lo que ya era, por toda la gente que era parte de esta raza que era la raza hebrea. Entonces es algo que se da ahí de tal forma que nos hace pensar por lo menos que en aquella salida hay tal vez más de 2 millones de personas posiblemente en la salida. Ahora, esto presenta grandes problemas en muchos sentidos, pues presenta problemas
de relaciones entre ellos, presenta problemas de alimentación, presenta problemas de muchas cuestiones que Dios va solucionando, algunas de ellas, pero algunas de ellas no son solucionadas directamente por Dios. Hay cosas que Dios sí soluciona, por ejemplo, los problemas que experimentan en ese peregrinaje, los podemos encontrar Dios solucionando esos problemas. Cuando hablamos acerca de la alimentación, Dios soluciona el problema de la alimentación dándoles maná del cielo todos los días, 6 días a la semana, y dándoles aún agua durante cada vez que ellos requirieran esa agua de rocas o de peñas, salía esa agua. Dios provee todo esto, pero cuando hablamos de las relaciones, cuando hablamos de esas situaciones llamadas relaciones interpersonales, había problemas que estos Dios no los soluciona, sino pone a una persona para hacerse cargo de ello, lo cual si no aplica una buena administración iba a ser un caos. Tú recuerdas a este personaje llamado Moisés en el libro de Éxodo, por ahí si mal no recuerdo, en el capítulo número 18, aparece por ahí el suegro de Moisés, Jetro, para darle algunos consejos porque era necesaria una buena administración dentro de ese pueblo que va caminando hacia la tierra prometida y todo lo que esto producía dentro de la relación entre unos con otros. Y esto podemos entenderlo, amada persona, básicamente en ese sentido, es decir, a lo largo de ese peregrinaje se presentan problemas y aparece uno de los principales, tal vez, puntos de la administración, que sería delegación de autoridad y división del trabajo. Jetro le dice: mira, Moisés, lo que tú haces del todo no es bueno, es decir, qué bueno que lo intentas, qué bueno que buscas hacer eso, pero no es algo que tú puedas hacer completamente. Y él le dice: mira, lo que tú debes de hacer es una división en ese trabajo que tú haces con ese pueblo, de tal forma que tú dividas ese pueblo en segmentos más pequeños y capacites o pongas a hombres para atender esos segmentos pequeños, y tú solamente dedícate a atender las cosas que ellos no puedan solucionar. ¿Cómo se llama esto? Pues administración, básicamente, amado hermano. Ahora, no solamente hay esto. Dentro del propio libro de Éxodo, otra de las cuestiones también que encontramos que puede llamarse administración es acerca de los ritos, fiestas. Va todo en conjunto, por eso lo pongo así, y prácticas. Y esto también se da dentro del Éxodo. Cuando hablamos de esos ritos, cuando hablamos de esas fiestas y prácticas, no sé si has notado, pero el libro de, no Éxodo, sino el libro de Levítico, es muy estricto en ese tipo de cuestiones porque buscaba aplicar una administración para todo esto. De hecho, que el Señor les da reglas. ¿Qué implica la administración? Pues la administración es imposible no mantener reglamentos internos para una buena administración. Cuando hablamos de estas fiestas, de estas prácticas, de estos ritos, básicamente el libro de Levítico encontramos leyes para establecer conductas adecuadas en todos los sentidos, no solamente en cuestiones internas, sino también en cuestiones externas. En el libro de Levítico, amada persona, amado hermano, puedes encontrar un sinfín de cuestiones que básicamente todos ellos eran administrables. Se administraba por el pueblo y cada una de las festividades tenía un objetivo, tenía un propósito, había que cumplirlo, y cada año buscaban hacer estas festividades lo mejor posible. Dentro aún del establecimiento, cuando Dios da pues las indicaciones para la construcción del arca, para la construcción del santuario y todo esto, lleva medidas, es decir, hay una administración dentro de ello. Dios quería establecer parámetros que el pueblo tenía que respetar de forma adecuada en todo esto, y encontramos básicamente en medio de todo ello pues una buena administración dentro de toda esa cuestión que había dentro del pueblo en el Antiguo Testamento. Ahora, esto estamos hablando del Antiguo Testamento y podemos seguir con varios ejemplos a lo largo de la historia. Básicamente, ¿por qué el Señor establece reyes? Bueno, alguien puede decir: no, pastor, no era el propósito de Dios establecer reyes. En realidad Dios quería poner líderes dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, pero no los que el pueblo quería. Es decir, Dios ya había pensado esta parte, pero el pueblo se adelanta y se encapricha en querer hacer algo que ellos querían hacer conforme a las demás naciones, que es lo que Dios no quiere que se haga. Pero Él tenía dentro de esa administración, aún puso gobernantes como reyes en algún momento, como jueces, es decir, existía alguien que llevaba la batuta dentro de ese pueblo,
y existían la división en algunos sentidos de qué áreas le correspondían a cada uno. Es más, de hecho, la propia adoración en el templo en el Antiguo Testamento tenía también funciones que eran desarrolladas y delimitadas de alguna forma para aquellos que servían dentro del templo, hablando acerca de estas prácticas, es decir, que les decían cuál era el marco de actuación para todos ellos. Entonces, cuando hablamos del libro de Éxodo, pues hay muchos ejemplos más que podemos seguir dando a lo largo de lo que es el contenido bíblico en el Antiguo Testamento, llegando básicamente, amado hermano, hasta lo que es la última parte, pues del Nuevo Testamento ya, ¿no? Que sería la propia iglesia. Es decir, cuando hablamos de la iglesia, también la iglesia nos muestra algunos procesos administrativos que la iglesia establece, no, que Dios lleva a la iglesia a establecer. Por ejemplo, en el libro de Hechos capítulo 6, más adelante estaré tocando algunas de estas cuestiones, pero Hechos capítulo 6 nos habla acerca de un problema que se genera dentro de la iglesia que van haciendo. Es decir, como la iglesia empezó a crecer más allá de lo que posiblemente tenían la capacidad para ministrar, se generan problemas dentro de la iglesia. ¿Y qué tienen que hacer? Solucionar estableciendo una mejor administración dentro de ello. En el capítulo 6 del libro de Hechos recordarás que el problema se da entre las viudas de los hebreos o de los judíos y las viudas de los griegos, o las, como la Biblia diría, lo que serían, pues viudas de los griegos de alguna manera, gentiles, que estaban por ahí siendo mal atendidas y hay una queja que se genera y por ahí los apóstoles se levantan y ponen a servidores. ¿Para qué? Pues los servidores de alguna forma son para administrar. ¿Qué iban a administrar? Pues el alimento para esas personas, de tal manera que ellos se dedicaran a las partes que Dios les había llamado para establecer, para que ellos hicieran, que sería la predicación de la palabra, la oración, etcétera, etcétera. Entonces, amado hermano, todo esto habla acerca de procesos administrativos dentro de lo que es la propia Biblia. Ahora, si hablamos de la educación, como es lo que estamos tratando de entender ahorita o comprender esa parte, la iglesia hoy en día en la parte educativa también requiere una administración dentro de ello. Estaremos creciendo de alguna forma más allá de algunas cuestiones que hemos estado por ahí viendo y estaremos profundizando en algunas de ellas. Déjame pues, quiero echar mano pues de algunos principios administrativos que me gustaría compartir contigo, que seguramente nos ayudarían para entender cómo poder administrar mejor lo que es esa educación que el Señor ha puesto en nuestras manos. Entonces echaré mano de algunos de los conceptos y la filosofía de la administración para aplicarla a la educación cristiana. En este tema, como dije, solo tocaremos una visión general, ya que si Dios lo permite, habrá un módulo donde trataremos esto de forma específica y minuciosa, es decir, desde programas, lo que son las divisiones dentro de los grupos, en una iglesia, qué es lo que se busca dentro de cada uno de ellos, es decir, varias cuestiones estaremos tocando. Por lo tanto, amado hermano, pues me gustaría ir a algunas cuestiones generales. Y la primera de ellas es que la educación cristiana debe definir un proyecto donde se establezcan metas y con ellos los instrumentos y procedimientos para poder llegar a alcanzar esas metas que se han establecido. Es decir, la educación cristiana, como lo he hecho anteriormente, voy a abreviar, ¿no? La educación cristiana, debe establecer metas. Una de las cuestiones centrales aquí en esta parte administrativa es que la educación cristiana debe establecer metas. ¿Qué es lo que un creyente debería de conocer? ¿Qué debería de saber? ¿Qué debería de practicar en su vida? Son metas que se establecen. De hecho, hace algunos años existían algunos departamentos que establecían básicamente esas metas, evaluaban todo este tipo de cuestiones. Hoy en día tal vez, no quiero decir que no sean necesarios, lo único que digo es las cosas van cambiando y tal vez mucho de lo que se aplicaba hoy en día ya es complicado por el cambio generacional en el que estamos. Pero la educación cristiana debe generar y establecer metas para esa educación dentro de la iglesia, en cualquiera de los grupos, en cualquier segmento, y son metas que deben establecerse a largo tiempo, es decir, a largo plazo,
y con ellas también los instrumentos y procedimientos para poder llegar a alcanzarlas. Si no hay procedimientos, si no hay instrumentos para alcanzar esas metas, básicamente todo lo que tú establezcas como meta sería imposible llegar a ellas si no se establece todo esto. Ahora, yo creo que Dios dentro de la Escritura, si uno analiza los periodos de la historia bíblica, no en la historia general, es decir, cuando hablamos de la historia general me hago referencia a lo que no es bíblico, es decir, del año a lo mejor 95, 100 hacia donde estamos. No quiero analizar esa parte, sino más bien hacer un análisis de lo que hay dentro del Antiguo y parte del Nuevo Testamento. Dios había establecido metas y se maneja a través de proyectos aún en la Biblia, si puedes notar esto, de dónde a dónde y cómo partía cada situación, hasta dónde se establecía y qué es lo que buscaba dentro de ello. Es decir, cuando Jesús viene a este mundo, Él viene por 3 años y venía un proyecto específico. ¿Cuál era el proyecto en particular de Jesús al venir a este mundo? Morir para que tú y yo pudiéramos obtener salvación. Pero juntamente con ello, amado hermano, esos 3 años lo dedicó a un grupo de creyentes que son los discípulos para establecer lo que es la iglesia cuando Él ya no estuviera. Entonces, cuando hablamos acerca de ello, Él establece algunas metas a futuro que se tenían que conseguir y que a pesar de lo que había o no había, lograron establecerse. Claro, es Dios y Él guía todo, eso se entiende, pero establece a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar y para que establecieran cuando Él ya no estuviera la iglesia, que esto lo podemos ver en el libro de Hechos, ¿no? Ahora, hay iglesias que tristemente no apuntamos a nada, es decir, no establecemos ninguna meta. A donde el viento nos lleve está bien, no hay ningún problema y vivimos de esta forma. Tristemente, muchas de esas iglesias que vivimos de esta manera, tenemos graves problemas porque en realidad no estamos llegando a ningún lado. Cuando hablamos acerca de esas metas, si una iglesia no apunta a nada, amado hermano, si una iglesia no apunta a nada, seguro le dará. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, si no apunta, si no establece qué es lo que quiere, pues básicamente irá caminando. ¿Sabes? Creo que esa es una realidad para muchas iglesias hoy en día, no de ahorita, sino de mucho tiempo atrás. Venimos caminando conforme lo que vaya surgiendo, pero en realidad no estamos estableciendo algo que pueda ser de peso para nuestra vida. Hay gente que le gusta venir a escuchar la Biblia, que le gusta venir a escuchar las prédicas los domingos, pero déjame decirte algo, si no hay algo establecido básicamente hacia dónde queremos llegar con lo que estamos haciendo, pues tristemente es un esfuerzo que estamos dando, sí, y puede haber un resultado, pero ese resultado será el que salga, porque en realidad no estamos buscando un resultado en particular. He contado por ahí esta historia, ¿no? Hay 2 predicadores muy sobresalientes en el siglo pasado, en 1900, y parte de esos predicadores, uno de ellos era Charles Spurgeon y otro de ellos era Criswell. Criswell era pastor, si mal no recuerdo, de la primera iglesia bautista de Chicago, si mal no recuerdo, y el otro que es conocido como el príncipe de los predicadores era Charles Spurgeon, el pastor del tabernáculo en Inglaterra, en Londres. Y estos 2 tenían una iglesia bastante grande, es decir, en su tiempo cada uno de ellos eran las iglesias más sobresalientes posiblemente que había. Ahora, la diferencia entre uno y el otro era dónde estaba basada la educación que ellos compartían o qué estaban educando dentro de la iglesia. En la iglesia de Charles Spurgeon lo que a la gente llamaba mucho la atención era la predicación de este hombre de Dios, que se conoce como el mejor predicador posiblemente que la historia de los últimos siglos ha dado, y mucha gente tenía el deseo de estar como parte del tabernáculo para estar escuchando. Dicen que en algún momento, según lo que he leído, había una congregación por encima de las 10,000 personas. Estoy hablando en el tiempo de Charles Spurgeon. Y un día que le preguntaron a Charles Spurgeon cuál era el secreto de alguna forma del crecimiento de esta iglesia, él dice, pues básicamente yo oro a Dios todos los días. Ser un hombre de oración es cierto, y él dice, pero mucha de la gente que viene aquí es porque le gusta escuchar la palabra en el tiempo de predicación, y eso era correcto, no por nada se conoce como el príncipe de los predicadores.
Básicamente él fincó el ministerio en base a la predicación que él tenía. Y el otro, que es Criswell, le preguntaron lo mismo. Y él dice, pues básicamente esta iglesia que es en Chicago, dice, pues oramos también y todo lo demás, pero uno de los puntos centrales es la educación dentro de la iglesia. De tal forma, dice, que si yo estuviera o no estuviera, la iglesia seguiría haciendo la misma labor y debería de seguir desarrollando discípulos en la formación de ellos de la misma manera, si yo estuviera o no estuviera en el ministerio. La historia nos dice por ahí que estos dos personajes no eran eternos y en algún momento mueren, y tiempo después las dos congregaciones presentan las siguientes diferencias, ¿no? Es decir, el tabernáculo que era pastoreado por Charles Spurgeon, después de algunos años que Charles ya no estaba ahí porque había muerto, la iglesia vino en picada, es decir, se vino hacia abajo y venía en picada, y de hecho apenas se está levantando hace algunos años. Hace como 4 años atrás Dios nos permitió a mi esposo, a un servidor, visitar esta iglesia, y más o menos creo que la membresía de esta congregación hoy en día son como 1000, pero es una iglesia que va en crecimiento después de que llegó a bajar, si mal no recuerdo, por menos de los 300 personas o 200 personas, después de haber tenido hasta 10,000 personas congregadas ahí escuchando la palabra y escuchando el mensaje de Charles Spurgeon. Es decir, cuando él ya no estaba, era el que jalaba a la gente para estar escuchando ese mensaje que se predicaba semana con semana. La iglesia que les comento de Criswell, en realidad dicen por ahí algunos que cuando Criswell ya no está y se hace el mismo procedimiento de investigación que había pasado con esa iglesia después de algunos años que Criswell no estaba, la iglesia seguía funcionando casi a la perfección. Es decir, no había variado desde que él estaba o no estuviera. ¿Por qué? Porque el propósito de él era precisamente esto, tenía metas establecidas hacia la gente en cuestión de educar para que estos pudieran continuar con ese proyecto educativo hacia donde iba. Entonces, aunque Criswell no estaba ya, ellos sabían hacia dónde debían de ir y la visión la seguían transmitiendo a las generaciones que venían llegando. Mientras que en el tabernáculo pues no se levanta un predicador como Charles Spurgeon ya, es decir, era el único que había. Otros predicaban sí, pero no eran seguidos como él, no eran, pues no tenían el mismo estilo de predicación y la gracia y la sabiduría que Dios le había dado y el poder en el Espíritu Santo para la predicación. Entonces ya no está. ¿A qué voy con esto, amado hermano? Creo que una iglesia deberíamos de buscar establecer esas metas. Deberíamos de apuntar hacia algo como iglesia. Y como dije, si tú tiras primero, es decir, si yo tengo por ahí un arco y aviento una flecha y donde dé yo voy y le pinto por ahí el blanco, pues siempre le voy a atinar. Por eso dice aquí, si una iglesia le apunta nada, seguro le dará, porque no hay algo que esté buscando. Es decir, está dando de alguna forma un trabajo, pero pues sin un matiz en particular dirigido hacia algún lado. Y ella puede decir, no, pues vamos bien. Pues sí, porque a final de cuentas no se evalúa en base a nada, sino en base a trabajar, y lo que surge está bien, porque en realidad no está consiguiendo objetivos en particulares que quiere llegar esa persona. Ahora, por eso creo que Dios Dios nos marca en su palabra varias cuestiones, y una de ellas, la visión. La visión es necesaria, amado hermano. La visión es necesaria tanto para consolidar como también para dirigir. Hay 2 pasajes dentro de la Escritura que a mí me fascinan, ¿no? Pues como lo digo, soy administrador por profesión y hay cuestiones que me llaman más la atención por lo que llegué en algún momento a estudiar en una carrera. Y hay un pasaje que me gusta que es Proverbios 29:18. Lo menciono por ahí. De hecho dice el pasaje que donde no hay dirección, mi pueblo se extravía, dice por ahí la Escritura. Déjame lo leo literalmente. Tengo por aquí nada más la cita. No me lo sé completamente, pero más o menos es lo que dice. Entonces, Proverbios, que es lo que estoy citando hace un momento, es un pasaje por ahí que nos ayuda para entender un poquito esto que estoy mencionando.
la visión que Dios quiere de alguna manera establecer. Proverbios capítulo número 29, y dice así la palabra de nuestro Dios, 29 versículo 18. Tú lo puedes leer por ahí en tu Biblia, y dice de la siguiente manera: sin profecía o sin visión el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Cuando hablamos acerca de esta parte, creo que Dios nos llama a establecer una visión determinada hacia dónde deberíamos de ir. Y Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es decir, esa visión es necesaria tanto para consolidar como también para dirigir. Cuando esa visión no existe hacia dónde queremos ir, por eso hablamos de una educación cristiana administrable, porque se le puede dar ese matiz hacia dónde queremos llevar a la gente, qué es lo que queremos que ellos aprendan. Ojo con esto, amado hermano, todo lo que estoy diciendo tiene que ver con su base en la palabra de Dios, no es cuestiones personales ni de gusto, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito? Recordemos, hago alusión nuevamente a lo que es el primer módulo y la tercera sesión, si mal no recuerdo, o la segunda, hablando acerca de los fines de la educación cristiana. Y la educación cristiana educa para el reino, es decir, el punto central de la educación cristiana es educar para el reino de Dios. Y ese reino, amado hermano, aparece en la Biblia. ¿Qué queremos que tenga una persona para ese reino? Pues básicamente es lo que nos dará la visión para consolidar y dirigir esa educación dentro de una iglesia. ¿Qué es la visión? Alguien preguntaría, ¿no? ¿Qué es la visión? Hay una definición que un día escuché que me gustó, ¿no? Hay otras definiciones que son tal vez mejores o más técnicas, pero esta me gustó, que es una imagen del futuro que produce pasión. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, algo que no se tiene, pero estamos viendo algo, en pocas palabras, que produce pasión para llegar a ese lugar. Hay algo que me gustaría leer. La visión es un cuadro que se tiene en la imaginación de la manera como las cosas pudieran o debieran ser en los días venideros. Pero ojo con esto, la visión implica una realidad visual, una imagen de alguien, que alguien dijo: yo preferiría tirar al blanco y errarle que tirar a la nada y pegarle. Es decir, cuando hablamos acerca de esta visión, la visión implica una realidad visual, una imagen de condiciones que no existen hoy en la actualidad, pero que anhelamos que sucedan. ¿Y qué implica eso? Que eso produce de alguna forma pasión para llegar a consolidar aquello que estamos estableciendo. Cuando en la educación cristiana, dentro de los departamentos, dentro de la iglesia, no me refiero a varones, jóvenes, sino más bien departamentos en general de la educación, existe una visión adecuada. ¿Qué es lo que se hace? Que todos vamos con el mismo rumbo, esperando que eso pueda ser una realidad en la vida de la iglesia, es decir, hasta dónde queremos llegar, y todos nos esforzamos por ese mismo objetivo, es decir, hay una visión que se comparte. Ahora, no quiero aplicar mucho la parte de administración, tal vez en el sentido empresarial, que pues básicamente en Estados Unidos es muy así, tal vez la eclesiología. No tiendo yo hacia eso, ni me gustaría también, pero cuando hablamos de una visión es lo que se busca, es algo que produce pasión por nuestra vida. De hecho, no sé si has notado, pero Jesús tenía una pasión al venir a este mundo. ¿Cuál era la pasión? Pues las almas perdidas. Él vino para dar salvación a la gente, ¿no? Y la Biblia nos dice aún que esa pasión era producida en su vida porque Él buscaba eso con tanto esmero, con tanto afán, que no le importó ir a la cruz porque era el único instrumento para salvación del hombre. Y en Hebreos capítulo 12, amado hermano, me gusta lo que dice en el verso número 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Te doy una pequeña interpretación de este versículo 2. Tal vez concuerdes conmigo, yo espero que sí, pero básicamente lo que dice es: puestos los ojos en Jesús. Eso lo entendemos, el autor y consumador de la fe, es decir, la fe parte de él y la fe se consume en él, eso lo entendemos. Pero lo que viene a continuación me llama la atención. Dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Qué entiendes por esto? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Ahora, no solamente sufrió la cruz, sino el pasaje nos dice: sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, cuando hablamos de Jesucristo,
¿Qué le movía para ir a esa cruz? La salvación del hombre, la obediencia al Padre. Él buscaba la salvación de todos nosotros, y el pasaje nos dice en el verso 2, el cual por el gozo puesto delante de él, es decir, por lo que él veía que en ese momento no era, pero se iba a dar, que era la salvación del hombre, por el gozo puesto delante de él. Es decir, por lo que había delante, no lo que había en ese momento. ¿Qué había en el momento de la cruz? Sufrimiento. Pero Jesús no estaba viendo el sufrimiento en la cruz. Jesús estaba viendo más allá de ese sufrimiento, que era la salvación del hombre, y por esa causa Él es capaz de ir a la cruz, porque sabía que la cruz no era el objetivo. La cruz no era el objetivo era la salvación del hombre. Mientras que Satanás creía que Jesús sería destruido en la cruz, Jesús sabía que la cruz no era el fin. La cruz solamente era el medio por el cual adquiriría la salvación para los hombres. Y dice el pasaje, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio, es decir, no le dio la importancia que debía haber dado a aquellos latigazos, aquellas escupidas, todo lo que le hicieron en esa vía dolorosa o en ese vía crucis hacia el Gólgota. Él no le importó todo aquello que sufrió, porque había algo por delante de eso. ¿Cuál era la visión de Jesús? ¿Cuál era su visión más allá de lo que estaba viviendo en ese momento? Pues básicamente era la salvación del hombre, regresar a su lugar de origen, es decir, al cielo donde él venía. Varias cuestiones, por eso me gusta esto, porque cuando hablamos de la visión, es una imagen del futuro que produce pasión, o como leí ahorita otro documento que aquí tengo, que la visión es un cuadro que se tiene en la imaginación de la manera como las cosas pudieran o deberían de ser en los días venideros. Es solamente un cuadro mental, no lo tenemos, pero es lo que nos gustaría que se consiguiera. Y la visión implica una realidad visual, una imagen de condiciones que no existen en la actualidad, pero que queremos que se consigan. Y eso nos lleva pues a esforzarnos para que eso pueda ser una realidad en nuestra vida. Sabes, amado hermano, cuando hablamos acerca de esta parte, a mí me fascina, porque entonces entendemos que esa visión, que es parte de la administración, es necesaria dentro de la iglesia, hacia dónde queremos ir. Dios tenía visión y transmite esa visión al pueblo. Cuando los saca de la tierra de Egipto, ¿a dónde los quería llevar? A la tierra prometida. Había una visión que había plantado en el corazón de ellos. Ahora, en esa visión que él tiene, pues tenía que trabajar con el pueblo para que el pueblo llegara lo mejor posible a ese lugar. No iba a llegar perfecto, porque no eran perfectos, pero podía llegar de una buena manera a ese lugar. ¿Y qué tiene que hacer? Un peregrinaje y un trabajar en ese pueblo por 40 años en el desierto, para producir un resultado que él esperaba, cuando ellos pudieran entrar a la tierra prometida. Y el Señor lo hace. Si uno analiza el libro de Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, te das cuenta de todo lo que Dios hace en ese proyecto, de la visión que él tenía para que el pueblo pudiera llegar a la tierra prometida y establecerse en ese lugar como él quería en algún momento hacerlo, ¿no? Es decir, establecer ese pueblo, porque esa tierra iba a ser de ellos, una tierra que necesitaban llegar lo más santificados posibles a ese lugar, no perfectos porque era imposible, pero sí tenía que quitar muchas cuestiones que el pueblo venía arrastrando. Y si era necesario que una generación muriera, como lo fue en el desierto, pues Dios trabajó por 40 años en ese pueblo para que ese pueblo pudiera entrar a esa tierra prometida lo mejor posible. Por lo tanto, amado hermano, todo esto tiene que ver con parte de esos principios, parte de esas cuestiones administrativas dentro de la iglesia. Ahora, quisiera por ahí 2 temas todavía tocar con ustedes dentro de esta clase. Bueno, más bien serían 3 temas. Uno de ellos es rápido solamente. Cuando hablamos de la educación cristiana, lo mencioné al iniciar, solamente quiero aquí recalcar esta parte. Cuando hablamos de la educación cristiana, en la educación cristiana hay diferentes marcos de actuación. Es decir, no es lo mismo la educación cristiana, o la administración más bien, la educación cristiana, sí, perdón por lo que dije. Es lo mismo la educación cristiana en una iglesia. La administración es lo que no es igual, sino la educación sí es lo mismo. En una iglesia pequeña,
que una iglesia grande. Es decir, la educación cristiana en realidad es lo mismo, se imparte lo mismo, se educa para el reino, pero la administración de esta no es lo mismo en una iglesia pequeña que en una iglesia grande. Por ejemplo, cuando hablamos de una iglesia pequeña, pues esta básicamente tiene muy poco personal en la educación cristiana. Y por lo mismo, ya que no tiene mucho personal, porque no tiene mucha gente dentro de la iglesia, hay personas que se dedican a hacer esa labor. Y básicamente, amado hermano, esa labor es una labor corta, es decir, son pocos los grupos y a lo mejor 3 o 4 personas están involucradas solamente en esa educación, porque no hay más dentro de la iglesia. Cuando hablamos de esto, el pastor tiene una función, y en esta función, que sería la iglesia pequeña, el pastor tiene una injerencia, una incumbencia muy marcada, es decir, está detrás de todo, porque a final de cuentas, pues a él se le ha encargado juntamente con otros más, pero en particular a él el ministerio de la palabra, como lo veíamos en la clase de teología de la educación cristiana en la primera sesión. En la teología pastoral se supone que a él se le ha encomendado la palabra juntamente con otros que están a su alrededor, pero en la iglesia pequeña no hay muchos a su alrededor, sino básicamente casi es él y a lo mejor 2 o 3 personas más. Y se le ha encomendado el ministerio de la palabra, por lo tanto tiene una injerencia o le incumbe mucha esa educación cristiana, de tal forma que está involucrado casi en todo. Él toma muchas decisiones, pero en una iglesia grande, amado hermano, hablamos de que el pastor ya no tiene esa injerencia directa, sino se involucra, pero desde fuera, porque hay personas capacitadas para asumir esa educación cristiana dentro de la iglesia. En nuestra iglesia no estamos ni acá ni estamos acá, pero como dije, tendemos más hacia acá. ¿A qué me refiero con esta educación cristiana? Hoy tenemos a alguien encargado de ello, y no demerito la labor que puede hacer, pero cuando hablo acerca de una iglesia grande, esa persona está de tiempo completo, al igual que el pastor. Déjame comparto experiencias, por lo menos de algunas iglesias que conozco, no aquí, sino en la Ciudad de México, y una de ellas es la primera iglesia bautista de Ciudad Satélite, PIB Satélite, mejor conocida con el pastor Luis Gabriel César Insunza, Gary, mejor conocido, y ellos tienen pastor dentro de cada área, es decir, hay un pastor de educación cristiana, hay un pastor de misiones, hay un pastor de adoración, o una persona encargada literalmente que se le paga de tiempo completo, de tal forma que el pastor ya no anda en cada una de estas áreas, sino que deja trabajar libremente supervisando, claro, porque a final de cuentas la labor del pastor es como su propia palabra en el griego lo marca, que es un presbítero, es decir, un obispo. Es alguien que está un sobrevedor, está viendo todo lo que sucede y de alguna forma guiando, dando algún consejo, pero ya no tiene esa injerencia directa, porque hay una persona encargada. No es nuestro caso. En nuestro caso como iglesia sí hay alguien que se encarga de ese ministerio, pero básicamente solamente coordina el trabajo o hace que ese trabajo sea colaborativo, pero no está 100% dedicado a ello. Cuando hablamos de una iglesia grande, hay una persona que está dedicada al 100% dentro de esa educación. Se preparó posiblemente en alguna institución, ya sea con alguna carrera en educación o pedagogía, alguna carrera en teología, es decir, alguien que tiene un perfil marcado para ello, y él se encarga de toda la área educativa, de tal forma que no van y le preguntan al pastor, ¿usted qué piensa sobre este material? ¿Qué piensa sobre esta cosa que sí hacemos más en este tipo de iglesia? Sino más bien ellos van, los encargados de cada ministerio, de cada comisión, van y tratan con esa persona para que esa persona que es el encargado en esa iglesia grande pueda tomar decisiones adecuadas. Y claro, hay un trabajo colaborativo entre todos los pastores de esta iglesia, pero a final de cuentas hay un pastor principal, como decía en PIB Satélite, el pastor Luis Gabriel César Insunza, y otros pastores que están bajo el cobijo de alguna forma en diferentes áreas dentro de la iglesia. Por lo tanto, amado hermano, por eso digo, el pastor en esta iglesia grande se involucra, pero ya desde fuera, no es una persona que está ahí metida, porque hay alguien capacitado para estar dentro de esa área. Por lo tanto, en este contexto de la educación es diferente según el marco donde se vaya a impartir. Si es en una iglesia pequeña o una iglesia grande, la educación cristiana es la misma, pero la administración de esa educación cristiana varía o se modifica según el lugar donde ésta se pueda impartir o se esté dando en algún momento. Por lo tanto, amado hermano,
Yo creo que esta administración dentro de la iglesia es necesaria. ¿Por qué razón? Porque básicamente creo que toda iglesia, por lo menos en concepto, yo no sé qué piensas de tu iglesia, pero si le preguntas al pastor de tu iglesia, que soy yo, te puedo dar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Te gustaría que la iglesia creciera? Y yo creo que no solamente el pastor, sino la mayoría de la iglesia diríamos sí, por lo menos en concepto y en palabra. Toda iglesia, por eso llegamos a esto. Toda iglesia desea crecer. Ahora, ¿por qué digo de palabra, amado hermano? Porque yo creo que si vas y preguntas en la plaza, aquí a la plazuela Vaca Ortiz, y tú le dices a la gente que está ahí, ¿le gustaría tener una carrera universitaria? La mayoría de la gente te va a decir, sí, me gustaría. La pregunta es, ¿qué está haciendo o qué hizo para que eso fuera una realidad? Y la realidad es que a lo mejor del 100% que te contesten eso, bueno, de que sí, les gustaría tener una carrera, a lo mejor solamente como el 10% se han esforzado para conseguir una carrera universitaria. Eso implica que hay un 90% que aunque dice que desea crecer, en realidad no está haciendo nada para crecer. Por eso digo, toda iglesia desea crecer. Salimos de una máxima, salimos de un enunciado de alguna forma que parecería ser una realidad para toda iglesia. Pues si esto se da en la iglesia, si toda iglesia desea crecer y esto llega a darse, hay algunas cuestiones que son esenciales en esa administración dentro de la educación cristiana. Repito esto, si toda iglesia desea crecer y ese crecimiento llega a darse, y digo llega a darse porque en algún momento no estamos haciendo para que eso suceda, nada para que eso suceda. Hay una materia que estaré compartiendo, yo creo que de las últimas materias posiblemente de esta CECAPIPIP, que se llama crecimiento de la iglesia. Y en ese crecimiento de la iglesia hay algunos principios rectores, y un principio rector es que para que una iglesia crezca, la iglesia necesita anhelar crecimiento, pero en realidad. Por eso digo aquí, si se llega a dar, no lo dudo, pero el asunto es que la mayoría de veces no crecemos porque ni siquiera en realidad lo queremos, no hacemos nada. Pero si una iglesia llega a darse ese crecimiento, hay algunas cuestiones que van a surgir, por lo menos 4 cosas que quiero compartir contigo. Ese desarrollo o ese crecimiento en la iglesia exigirá cambios. No lo voy a leer, bueno, sí lo leo para analizar un poquito las cuestiones y no creas que solamente es poner algunos pasajes por poner. Pero Hechos capítulo 6, versículo 1 y 2, nos hablan algo de lo que sucede en la iglesia. Tú recordarás esto, es una iglesia que crece exponencialmente, el libro de Hechos. Lo estamos analizando en las prédicas, no hemos llegado hasta allá todavía, seguramente cuando veas este video iremos por ahí más o menos en el capítulo 2 todavía. Pero en el capítulo 6, si tú vas desde el 2, empiezas a ver una iglesia que va creciendo, es decir, una predicación de Pedro en la primera ocasión que predica, donde 5,000 personas caen rendidas a los pies de Cristo y esas 5,000 se añaden a la iglesia según el pasaje nos dice. Y luego más adelante otra predicación de Pedro y otras predicaciones de los apóstoles, de algunos personajes en particular, también como, varios personajes que aparecen por ahí. Entonces mucha gente viene al cristianismo o a la iglesia del primer siglo, que sería conocida como la iglesia primitiva. Y esta iglesia empieza a desarrollarse y empieza a crecer y el crecimiento, amado hermano, exige cambios inmediatos a una iglesia. En la parte educativa lo mismo. Recordemos, seguimos hablando sobre el mismo tema, que sería educación cristiana.
Si esto llega a darse, exigirá cambios, como en la iglesia hubo cambios cuando la iglesia crece. No voy a hablar de la educación cristiana, pero lo que voy a hablar se aplica a la educación cristiana. En el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. No es justo que dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Sabes? Cuando encontramos esto, lo primero que implica son cambios. Y esos cambios, muchas de las congregaciones no estamos dispuestas a vivir cambios porque nos acostumbramos a lo que teníamos. Y la mayoría de las iglesias y la mayoría de las personas, me considero parte de ese general, batallamos con los cambios en nuestra vida. Nos cuestan mucho los cambios, pero debemos de entender que si la educación cristiana crece porque la iglesia crece, necesitamos una mejor administración dentro de ello. Por eso hablamos de la administración de la educación cristiana, con mejores contenidos, con una diversificación más de programas que se puedan impartir dentro de la iglesia, con órganos de educación superiores a los que hoy tenemos. Hoy en día pues lanzamos uno, que es el que tú estás teniendo o en el que estás cursando, llamado Secavipip. Pero hay iglesias, amado hermano, que han crecido tanto que algunas de ellas tienen sus propios seminarios donde preparan sus propios ministros, es decir, misioneros, pastores, evangelistas, conferencistas, todo esto son preparados dentro de la propia iglesia, porque la iglesia va creciendo y tiene la posibilidad de aumentar algunos programas educativos dentro de la misma, pero exige cambios. La pregunta importante es: ¿estamos dispuestos a vivir esos cambios en nuestra vida? ¿O son cuestiones que preferimos mejor pues ni siquiera entrarle? Y creo que muchas iglesias prefieren, aunque les quieran el crecimiento, prefieren no crecer por los cambios que eso implica. Todo cambio nos cuesta. Y podemos verlo en nuestra iglesia. Los cambios que se han producido, no de ahorita, sino de mucho tiempo atrás, cada cambio nos ha costado a algunos de nosotros, porque no estamos acostumbrados a los cambios y somos reacios a los cambios. Por lo tanto, amado hermano, exige cambios. En la educación cristiana, una iglesia que crece, o desea crecer más bien, y crece, necesitará cambios dentro de esos programas y dentro de lo que maneja en el esquema educativo de la misma. Juntamente con ello, el desarrollo exige una adecuada distribución de trabajo. Repito esto: el desarrollo exige una adecuada, o ese crecimiento exige una adecuada distribución del trabajo. Entramos aquí al pasaje que mencionamos hace un momento, que sería Hechos 6, versículos 7 y 8, y juntamente con esto Éxodo 18. ¿A qué nos referimos con esto? Una iglesia que crece exige cambios, y dentro de esos cambios exige una adecuada distribución de ese trabajo que ahora tenemos. Quiero leer por ahí Hechos capítulo 6 y luego nos vamos a Éxodo 18. Dije Hechos capítulo 6 versículos 7 y 8, dice lo siguiente. No, espérenme un poquito, déjenme nada más checo el otro pasaje que es Éxodo, porque creo que traigo aquí mal un dato. Sí, creo que tengo mal por ahí el dato. Pero básicamente estamos hablando de... quitémosle esta parte, dejémosle nada más en Éxodo. Creo que en Éxodo podemos sacarlo.
Hay otro pasaje en Hechos, pero no recuerdo ahorita específicamente, pero dejamos este pasaje de Éxodo 18. Y en Éxodo 18, amado hermano, encontramos algo que es la visita de Jetro a Moisés. Lo había tocado por ahí hace algún rato. Y dentro de esa visita encontramos que Moisés necesita hacer una adecuada distribución de ese trabajo. El desarrollo de una iglesia o el crecimiento de esa iglesia, aún en la educación cristiana, requiere una distribución del trabajo mejor de lo que hoy se está desarrollando. ¿A qué me refiero con esto? Mira, cuando llega por ahí el pasaje en el capítulo 18, habla acerca del nombramiento de los jueces. Pero comienza en el capítulo 18, dice por ahí arriba, si quieres tener en tu Biblia abierta, dice Jetro visita a Moisés. Y el verso 9 hacia adelante dice, y se alegró, bueno, llega Jetro y Moisés platica con Jetro todo lo que Dios le había dado y había hecho. En el verso 10 dice, Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y la mano del faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocausto y lo sacrificó a Dios, etcétera, etcétera. Y luego vienen los siguientes versículos. Dice lo siguiente en el verso 16 y el verso 17. Cuando tienes asuntos y vienen a mí, Moisés está hablando con Jetro y dice, yo juzgo entre uno y el otro y declaro la ordenanza de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, es decir, Jetro, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por del pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Y si esto hicieres y Dios te lo demandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su hogar. Imagínate este consejo, ¿no? Moisés es el elegido por Dios para guiar ese pueblo. Y llega el suegro y le dice a Moisés, no es correcto lo que tú haces. Estas palabras, amado hermano, yo no sé cómo nos hubieran caído a ti y a mí si a lo mejor tú y yo hubiéramos sido Moisés, pero si el suegro llega y el suegro nos dice, no está bien lo que haces, en el verso 17 le dijo, no está bien lo que haces. No sé qué hubieras pensado, pero Moisés pudo sentirse herido, resentido por las palabras del suegro de Jetro cuando éste le menciona que no está bien lo que hacía, porque parecería que está juzgando el trabajo que él hace. No era así, pero parecería que lo estaba haciendo. Él dice, no es correcto lo que estás haciendo. Y Moisés pudo entristecerse por pensar que él no era el hombre ya de antes, que no podía, que la edad se le había echado encima, que tenía más años que antes. Varias cuestiones pudo tener por ahí en cabeza en ese momento. Pudo haber puesto a la defensiva actuando para demostrar lo contrario. Es decir, tú dices que no puedo, verás que sí puedo, como a lo mejor algunos nosotros hacemos sobre algo. Cuando alguien nos dice, oiga hermano, es que usted como que no es el adecuado para estar ahí, por esto, aquello, y nos hacen ver algunas cuestiones. Y tristemente, en lugar de decir, no, pues tiene razón, ¿verdad? Creo que es una realidad, no, nos ponemos a la defensiva y decimos, no, para que veas que sí puedo, lo voy a sacar. No, Moisés no se pone en ese plan. No consideró las palabras de Jetro, como un insulto. No dice, me estás ofendiendo, Jetro, por lo que dices, me estás diciendo inútil, me estás diciendo incompetente. No, él toma las palabras. Y a mí me parece que de alguna manera lo que sucede en este capítulo 18 es que Moisés entiende que hay una forma diferente de hacer las cosas en una distribución del trabajo a diferentes personas, que no era el pensamiento de él, pero por el crecimiento del pueblo, como eran muchos, él tenía que hacerlo porque los problemas estaban a la orden del día. Y esto nos lleva a una tercera cuestión dentro de esa
propio crecimiento en la iglesia, en esa administración de la educación cristiana. Entre más gente existe en una iglesia, esto nos llevará a tener grupos más reducidos en algún momento. ¿A qué voy con esto, amado hermano? Mira, llegará un punto en el que lo que algunas iglesias han hecho, es decir, no es lo mismo tener un grupo de 25 o 30 personas sentadas aprendiendo, que cuando esos adultos superan una cantidad de 50, 80 o 100 adultos. ¿Qué han hecho algunas iglesias? Han dividido en varios módulos el estudio bíblico del domingo. Es decir, alguien puede elegir a cuál módulo entrar, porque de aquel lado hay módulo de Nuevo Antiguo Testamento, de este lado hay los dones espirituales, sobre diferentes módulos que se dan como si fuera un instituto el domingo, en lugar de una tradicional estudio bíblico que tenemos un estudio para todos. ¿Por qué? Porque es un grupo muy amplio. Y enseñar a un grupo por más de 30, 40 personas es muy complicado. De hecho, aquí en la iglesia hay algunos educadores. Y no sé si les preguntamos, ¿verdad? O puedes preguntarle a algunos de ellos por qué los grupos son pequeños. Es decir, por qué los grupos no aceptan más de 30, 40 alumnos. Porque eso es imposible enseñar. Lo que vas a dar es una conferencia, no una enseñanza con este tipo de grupos. Y exige una adecuada distribución de este trabajo. Ahora, el crecimiento requiere un plan, amado hermano. Ese crecimiento en la iglesia, en la educación cristiana, exige tener un plan de acción. Y esto aparece también en el libro de Éxodo 18. Ahora, igual yo puedo constatar aquí, tanto en Hechos capítulo 6 como en Éxodo 18, las mismas condiciones. Pedro, cuando se da cuenta de este crecimiento de la iglesia, y él dice, bueno, elijan, hay un plan a seguir, elijan 7 varones de entre ustedes con estas cualidades características para que ellos se encarguen de servir las mesas. Los diáconos que conocemos ahí o los servidores. En el capítulo 18 del libro de Éxodo encontramos lo mismo, es decir, Jetro no solamente le dice que está mal lo que está haciendo, sino le está poniendo a su alcance una distribución del trabajo en un plan de acción establecido. Ahí lo leí hace un momento cuando le dice él, pon jefes de grupos para que estos puedan escuchar a aquellos que tienen problemas y a ti solamente te queden los problemas mayores, ¿no? Ahí lo encontramos en el capítulo número 18. Dice en el verso 21, además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuentenas y de 10. Es decir, una pirámide de alguna forma establecida, que se encargaban de 10 personas, y estos de 5 de esos grupos para los 50, el otro se encargaba de 2 grupos de 50 centenas, es decir, iba creciendo esa pirámide, y arriba de la pirámide estaba por ahí Moisés, de alguna manera en ese plan de acción, que problema que no se podía solucionar en las esferas abajo, iba y paraba con él en algún sentido. Es decir, cuando encontramos esto, estamos hablando de un plan de acción. En la educación cristiana, amado hermano, también necesitamos en ese crecimiento un plan de acción para desarrollar y para que la iglesia pueda seguir creciendo de forma adecuada. Ahora, no solamente esto, el crecimiento, amado hermano, tiene que tener un plan de acción en esa educación cristiana, porque como dijimos, la educación cristiana es administrable. Moisés debería representar al pueblo delante de Dios, debía enseñarle las ordenanzas, las leyes de cómo vivir, es decir, había un programa que él iba a impartir. En ese plan de acción había un programa diseñado que buscaba que ellos pudieran tener un perfil de ingreso, es decir, la persona estar capacitada para asumir la labor que Moisés le iba a encomendar. Por eso debía enseñarle las ordenanzas y las leyes de cómo vivir, debía mostrarle las tareas que tenían que hacer, debía nombrar a los líderes para que asumieran determinadas tareas, cada uno de ellos. Es decir, hay un plan de acción a seguir y ellos tenían que asumir ese plan para darle continuidad en algún sentido. Y por penúltimo en esta parte, el crecimiento requiere trabajar en armonía con otros. Ese crecimiento exige trabajar en armonía con otros.
¿Dónde encontramos esto? Por ejemplo, un pasaje por ahí que nos habla acerca de ellos, Primera de Corintios 1, verso número 10. Nos vamos por ahí el pasaje, me gustaría leerlo. Y este pasaje de Corintios dice lo siguiente, Corintios 1, Primera de Corintios 1:10, dice de la siguiente manera. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y en un mismo parecer. Es decir, aquí en la iglesia de Corinto empezaron a darse alguna segregación, una segmentación de la iglesia por líderes que había. Bueno, no ellos, más bien la propia gente creó una óptica de ellos, una perspectiva de ellos, y hizo una división que no deberían. Y Pablo llama a todos a trabajar en un mismo sentir. Entonces el trabajo, ese crecimiento, aún en la educación cristiana, exigirá trabajar en armonía unos con otros. Es decir, hoy en día la iglesia funciona así. Se supone que ningún departamento dentro de la iglesia, se supone que ningún área dentro de la iglesia funciona de forma independiente, sino en trabajo conjunto en la iglesia, porque buscamos un mismo objetivo, buscamos un mismo fin que debe desarrollarse de alguna manera de forma adecuada. Y amado hermano, por último yo digo lo siguiente: este crecimiento en la iglesia, en la educación cristiana, exige una dedicación. Marcos 10:45. ¿Qué dice Marcos 10:45? Es una declaración del Señor Jesucristo, y Él dice: yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Cuando una iglesia empieza a crecer, se requiere más gente con dedicación dentro de la misma para asumir algunas labores que antes no había. Y para que pueda asumir esas labores se requiere una capacitación de esa gente para asumir las labores de forma adecuada y poder tener todos el mismo enfoque que se está buscando. ¿Cuál es el enfoque? Glorificar a Dios, pero que la gente pueda ser educada para el reino de Dios, es decir, para vivir en ese reino conforme lo que Dios quiere. Ahora, hay muchas cosas más que quisiera compartir, pero creo que hasta aquí llego solamente con esto. Hay principios de administración aplicados a la educación cristiana, pero como dije, habrá un módulo que estaremos hablando acerca de esa organización educativa dentro de la iglesia, donde trataremos de ir a fondo en algunas cuestiones. Hasta aquí solamente es lo general sobre educación cristiana. Cuando entendemos pues esto, amado hermano, esa dedicación es necesaria. Hoy tal vez en una iglesia pequeña la dedicación es de 2, 3, 4 personas, pero cuando esa iglesia empieza a crecer, la educación cristiana requiere no solamente 3 o 4, sino requiere de alguna manera decenas de personas involucradas y comprometidas en esa educación cristiana. ¿Sabes por qué la educación cristiana en algunos momentos es difícil para algunas personas? Porque implica un compromiso de servir, más fuerte tal vez que otras áreas que hay dentro de la iglesia. No demerito lo que otros hacen, pero cuando hablamos de algunos ministerios en la iglesia, no hay que tener una preparación previa para poder hacerlo. Es decir, tú puedes decirle a alguien: hermano, ¿me ayuda con esto? Y el hermano puede hacerlo sin ningún problema, sin ser capacitado, sin estar preparado del todo, y puede ayudar. Pero cuando hablamos de la educación, es imposible que un maestro vaya y trate de enseñar una clase de 1 hora sin haberse preparado antes varias horas para esa clase. Y eso implica, por lo tanto, que hay que tener una preparación previa de varias horas para una sola hora de enseñanza. Se requiere estar comprometido para estar ahí cada semana. Se requiere estar al tanto de lo que tiene que hacer día con día, y un compromiso, amado hermano, en todos los sentidos. Por eso digo, mucha gente no le gusta la educación cristiana, meterse ahí, porque implica un verdadero compromiso. Y mucha de la gente prefiere entonces no asumir esa labor, sino ver desde fuera solamente la educación cristiana. Y la segunda cuestión, por lo frustrante que es, porque en la educación cristiana preparas a la gente y le enseñas para vivir en el reino de Dios.
Y cuando ves a la gente haciendo lo contrario a lo que tú ves en los estudios bíblicos, que ves a la gente contraria a lo que buscas en los objetivos generales que se puedan lograr, básicamente, amado hermano, llegas a un punto de frustración porque crees que todo lo que estás haciendo no tiene sentido o no tiene un valor adecuado porque la gente no lo valora como debería valorarlo. Ahora, esto lo estaremos viendo en la próxima sesión, ¿no? Estaremos viendo el modelo de Jesús y en esa sesión analizaremos algunas cuestiones que son básicas para nuestra vida, no solamente del modelo de Jesús, sino los alumnos que tuvo y cómo esas implicaciones pueden llegar a nuestra vida el día de hoy como maestros, aquellos que queremos en algún momento dedicarnos a la educación cristiana porque tenemos un llamado, porque se nos han dado dones, porque Dios nos ha llamado para estructurar o desarrollar alguna función por un tiempo determinado. Amado hermano, pues básicamente todo esto que veíamos aquí, la iglesia, esa iglesia, amado hermano, necesita un crecimiento y ese crecimiento producirá en la educación cristiana una mejor administración o debería de producir una mejor administración de la misma para beneficio de la propia iglesia. Que el Señor te bendiga y seguimos adelante en la próxima sesión que tenemos por ahí pendiente. Que Dios te bendiga mucho.